Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá, a través de esta reunión, en esta red social y plataforma digital, en esta transmisión que la iniciamos a partir de este momento, para continuar el estudio de la palabra de Dios, en el cual hemos venido a través de los anteriores estudios. El Señor nos permite ir aprendiendo cada día de su palabra para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Y bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, hoy, en la continuación de el estudio bíblico correspondiente, hoy nos gozamos en el Señor porque estamos aprendiendo cada día más de la palabra, para que esta palabra la pongamos por obra en nuestras vidas. Y como siempre lo hemos hecho, antes de iniciarlo, vamos a orar para poner en las manos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, este lugar, y ahí donde quiera que se encuentren, este tiempo que también nuestro Padre nos permite hoy estar acá, y ahí en donde quiera que ustedes ya se hayan conectado o quienes posteriormente en el desarrollo de esta reunión lo hagan. Hoy vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, vamos a poner en las manos de nuestro Dios en oración. Quiero que me acompañes ahí donde quiera que te encuentres, con reverencia y con todo nuestro corazón, dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Amado Padre Celestial, amado Dios, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar con vida, de poder tener tus ricas y abundantes bendiciones. Hoy, en esta oportunidad, nuevamente estudiando tu palabra, porque sabemos lo importante, además de las armas espirituales que tú nos has concedido, la espada del Espíritu, tu palabra, para que la podamos conocer, entender, discernir, que sea revelada a nuestras vidas para que la pongamos por obra. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, de tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tomes el control de nuestras vidas, de este lugar, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, de este tiempo que hoy te lo entregamos para que seas tú quien nos acompañe. Señor Jesús, Hijo de Dios, Maestro de Nazaret, sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración para ti, Señor, porque eres bueno. Si no fuera por tu gracia y misericordia, ¿qué sería de nosotros? Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Maestro de Nazaret, hoy te pedimos, toma el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, y que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento,
escribe y graba tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Espíritu Santo, hoy, con todo nuestro corazón te pedimos que no sea yo el que hable, sino que seas tú usando mis labios, que esta palabra sea revelada por ti, para que la pongamos por obra. Sabemos lo importante de poner por obra tu palabra, Señor, de dar fruto. Porque esta palabra, Señor, sabemos que no regresa vacía, Señor, sino que hace lo que tú quieres, para lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo poder pagarte tu gracia y misericordia. Hoy, en acción de gracias, Señor, pedimos a ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades y transgresiones, Señor. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce, pero que hoy, si está hoy escuchando esta transmisión, yo sé que tú le vas a tocar su corazón y que tú puedes cambiar su vida. Porque dice tu palabra, Señor, que tú tienes planes de bien para cada uno de los seres humanos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, del versículo número 11 al 20. Quiero que por favor me acompañes ahí, donde quiera que te encuentres. Vamos a iniciar y es nuestro anhelo que sea de bendición. Como siempre, se lo pedimos al Señor y es nuestro más ferviente deseo. La palabra del Señor dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El apóstol Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. El apóstol Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado desde Jerusalén como preso en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Amén y amén y amén. Bueno, hoy en la continuación, como les manifestábamos, de el capítulo 28 en el libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo 11 al 20, después de haber
estado este viaje lleno de obstáculos, en zozobra, en peligro de muerte, no solamente del apóstol Pablo, sino de todos los que viajaban en la embarcación alejandrina, finalmente llegan a Roma, como lo dice acá en estos versículos. Dice en el versículo 11, Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, dice, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Definitivamente aquí nos damos cuenta en este versículo 11 que nos dice la palabra del Señor que pasados estos meses, que eran 3, debido a que los viajes eran muy peligrosos durante este periodo, tuvieron que esperar ese lapso de tiempo. Y cuando dice, mas nos hicimos a la vela, o sea, era desatar las velas del barco para comenzar a navegar rumbo a su destino, que era Roma. Esto quiero que me pongas atención, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Esta es una simbología porque cuando dice nos hicimos a la vela es una metáfora, ya que es el comienzo de un nuevo capítulo en la vida del apóstol Pablo, con la promesa de alzar la bandera del Evangelio de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando dice nave alejandrina, estas embarcaciones salían de la ciudad portuaria de Alejandría en Egipto, las cuales por lo regular transportaban granos básicos y también lo que era cargamentos de trigo hacia Roma. Y cuando dice Cástor y Pólux, se mencionan como símbolo de una embarcación que iba con destino a Roma. Y recordemos que en la mitología idolátrica griega, Cástor y Pólux eran ídolos gemelos que según ellos pues eran hijos de Zeus, que era otro ídolo, y que según en las creencias de ellos, estos dos eran los protectores de los marineros. Y si algo hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, que este símbolo pagano, idolátrico, indicaba que el viaje del apóstol Pablo no era solamente un viaje físico, sino que también se enfrentaba a fuerzas espirituales. Pero nosotros siempre, cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, no importa lo que tengamos que sufrir muchas veces, porque sabemos que en medio de todo ello está la protección divina, ya que si bien es cierto, la presencia, en este caso, de este versículo que nos habla de estos símbolos paganos en la nave, no impidió que los propósitos de Dios se cumplieran al permitir que el apóstol Pablo y los demás continuaran el viaje rumbo a Roma. Y es que nos damos cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, como lo mencionamos, que lamentablemente la mitología griega, idolátrica, a través de la antigüedad, ha servido para muchas conjeturas, pero sabemos que esto pues es un asunto que viene de la oscuridad, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, y por lo tanto estos dos ídolos, porque estos eran unos ídolos los cuales son potestades demoníacas. Entonces, pero aún así, como lo reiteramos, en medio de cualquier circunstancia y aún en medio de la oscuridad, siempre la luz va a imperar y va a vencer. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 12 dice, y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. En cuanto a esta ciudad, porque era una ciudad costera en el norte de la isla de Sicilia, se sabe que era una ciudad muy próspera,
y rica en cultura. Fue conocida por su fama, porque muchos en aquel tiempo decían que era el hogar de importantes personajes de la historia, como Arquímedes, un físico y matemático. En Siracusa se encontraba también una importante ruta comercial y de viaje. Esta ciudad es un recordatorio del alcance y la importancia del ministerio del apóstol Pablo en su labor evangelizadora. En cuanto a este nombre de esta ciudad de Siracusa, este nombre Siracusa es de origen del idioma fenicio, que significa roca de las gaviotas o piedra de las gaviotas. Se sabe que en esa ciudad el apóstol Pablo también estableció allí una iglesia durante la estadía de estos días que estuvo en ese lugar. En el versículo número 13 dice: de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Bueno, aquí nos habla de esta ciudad de Regio. También, si nos damos cuenta que este viaje ya cerca de Roma, esta nave tuvo que pasar por varias ciudades y llega a una ciudad llamada Regio. Esta ciudad era en donde se encontraba un muelle en el extremo sur de la parte continental de Italia. Era un puerto importante en esa ciudad, y en ese lugar, pues, como lo reiteramos, hacen una breve escala antes de continuar. En Regio esperaron un día la llegada de vientos favorables para navegar entre los estrechos de Mesina, que separaban a esta región con Sicilia, de la región continental de Italia, y llegaron al segundo día a Puteoli. Esta ciudad de Puteoli es la actual ciudad de Puteoli, y esta fue construida por los griegos y convertida en colonia romana en el año 194 a.C. Con el tiempo se convierte en un puerto oficial muy importante, y estaba ubicado en la bahía de Nápoles y cerca de Pompeya. Y sabemos también que en esta ciudad de Puteoli era también el principal puerto de Roma y estaba conectado por medio de un canal. Además, fue el más usado por la flota que transportaba el grano rumbo a Roma. Esta palabra de Puteoli viene del idioma latín. Se pronuncia igual, o sea, Puteoli, que significa pocitos. Quizás fue puesto este nombre debido a los pozos de agua volcánica que hay en ese lugar. Entonces, si nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que ya el Señor estaba permitiendo a través de llegar a estas ciudades que estaba muy cerca, que se cumpliera que el apóstol Pablo llegaría a Roma. Y dice el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Acá nos está diciendo la palabra del Señor que en esta ciudad de Puteoli se encontraban varios hermanos y hermanas en la fe. Sin duda alguna, debido a que ya, en primer lugar,
la dispersión del pueblo judío y también debido a la persecución que ya estaba sobre los primeros cristianos. Sin duda alguna hubo un éxodo de hermanos y de hermanas en Jesucristo que llegaron precisamente a esta región de Italia, cerca de la capital, o sea, Roma. Y dice que encontraron a unos hermanos y estos les rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Entonces, si nos damos cuenta cómo el Señor, cuando nosotros somos ya hijos y las que son hijas de Dios, el amor fluye en nuestras vidas. El amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, eso hace que nosotros tengamos un corazón abierto. Y aquí nos damos cuenta en este versículo que estos hermanos mostraron hospitalidad. Y aquí nos dice también algo muy hermoso, de que definitivamente había gozo en el Señor, porque cuando hay gozo en el Señor es muy importante, porque eso hace que nosotros, no importa que estemos quizás en algún momento pasando por circunstancias negativas, pero el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, nos hace que nos sintamos en la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo, y esto se manifestaba acá. Y dice 7 días, o sea, una semana estuvieron allí en esta ciudad. Luego de esto partieron en la embarcación para llegar finalmente a Roma, después de un viaje lleno de obstáculos. Como se los mencionábamos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, este viaje del apóstol Pablo hacia Roma fue una tremenda experiencia. Fue una verdadera osadía, por decirlo así, que el apóstol Pablo, junto con los demás que habían salido juntos desde Cesarea en este viaje, llegaran sin novedad. Pero ahí se cumple la palabra, porque lo que el Señor le había dicho al apóstol Pablo, en primer lugar, que el apóstol Pablo tenía que ir a Roma y dar testimonio ante gobernantes y reyes, llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Además, el anhelo y el deseo que el apóstol Pablo tenía desde ya hacía mucho de visitar Roma a los hermanos que estaban en ese lugar. Y también por causa de que él había apelado al César, o sea, al emperador romano, para el caso que se estaba ventilando en contra de él. Entonces, nos damos cuenta que, como lo dice este versículo 14, que finalmente ellos llegan a Roma, y a partir de ese momento empieza una nueva etapa, porque si bien es cierto, cualquiera podría decir, bueno, ya llegó a Roma, ya se va a entrevistar con los hermanos, va a compadecer ante el emperador, que en ese tiempo era Nerón, y que sin duda alguna ya en ese tiempo que gobernaba este nefasto personaje, el Imperio Romano, yo pienso que cualquiera que tuviera que presentarse en algún momento de la historia pasada ante una figura de anticristo como lo era Nerón, no era cosa fácil, pues. Entonces, en el versículo 15 nos dice, ¿de dónde? Dice, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Nos imaginamos el apóstol Pablo con el gozo del Señor, el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, dando gracias a Dios por haber llegado. Si algo tenía el apóstol Pablo también, es que era, así como también
los demás apóstoles, unos hombres, y también aquellas siervas que también se levantaron en ese tiempo. Si algo tenían ellos, era que eran hombres de fe, hombres de oración, de clamor, que no les importaba muchas veces no dormir con tal de estar en oración y en clamor, algo que hoy en día a muchos nos cuesta. El orar, el clamar a Dios, principalmente en horas de la noche o de madrugada, es algo que nos cuesta. Yo sé que muchos hermanos, muchas hermanas en Jesucristo, tenemos que trabajar en lo secular, y que muchas veces decimos, es que si yo me levanto a tal hora o si me acuesto ya muy noche, yo tengo que ir a trabajar mañana porque me tengo que ir a las 4 o a las 5 de la mañana a mi trabajo. Yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a manera de testimonio, si nosotros en nuestro corazón está orar, yo sé que físicamente nuestro cuerpo se cansa, pero a manera de testimonio nos hemos levantado de madrugada a orar, a clamar muchas veces por nuestras necesidades, y no solamente por las de nosotros, de nuestra familia, sino que también por aquellas que también muchas veces nos han pedido que hagamos, y en general por aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, por nuestra patria, por todas las naciones y familias de la tierra, principalmente por aquellos y aquellas que no conocen del Señor. Entonces, si hay algo muy importante, es darle gracias a Dios, y eso era lo que en este momento, cuando vemos que el apóstol Pablo, sin duda alguna, él se sintió gozoso, él se sintió con una gran felicidad en Cristo, lleno del Espíritu Santo, porque había llegado finalmente a Roma, después de pasar, como ya lo dijimos, por un montón de situaciones muy negativas. Y dice acá, en este versículo 15, que el apóstol Pablo es recibido con amor, gozo en el Señor y compañerismo por parte de los hermanos y hermanas que se encontraban en Roma. Y dice que le salieron a recibirle hasta el foro de Apio. Y nosotros sabemos que el foro de Apio era un centro comercial y de reunión a 68 kilómetros al sur de Roma, sobre la vía de Apio, la antigua carretera romana que conectaba Roma con el puerto de Brindisi. Los hermanos y hermanas en Jesucristo viajaron hasta ahí para recibir al apóstol San Pablo. Otro lugar también, como lo dice acá la palabra de las 3 tabernas, se encontraba en la vía Apia, a 49 kilómetros al sureste de Roma. Su nombre se sabe que se podía referir a 3 posadas donde los viajeros podían detenerse y descansar. El apóstol Pablo, al ver a los hermanos, da gracias a Dios. Además del gozo de conocerlos, esto hace que cobre aliento. Similar es hoy cuando vamos a un lugar a predicar y los hermanos y las hermanas nos reciben. Nos sentimos tan agradecidos con el Señor que no tenemos palabras muchas veces para exteriorizar todo ese gozo que nos embarga cuando sucede lo que el apóstol Pablo estaba experimentando en este momento, cuando él llega a Roma y se recibido por los hermanos. Un gozo que no tiene comparación con nada. Entonces, dice en el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Por eso lo mencionábamos anteriormente, una nueva etapa en la vida del apóstol Pablo
se estaba iniciando al nomás llegar a Roma. Cuando finalmente llegan a Roma, la capital del imperio, el centurión romano Julio dice que entrega a los presos al prefecto militar. El prefecto militar era un oficial romano responsable de la seguridad y orden en la ciudad. Y aquí también vemos una transición, o sea, es un marco de cambio en la historia y vida del apóstol Pablo, que ya está en Roma bajo un nuevo tipo de custodia. Y algo muy importante, aquí lo dice en este versículo, el privilegio que él tuvo. El apóstol Pablo se le permite vivir en una casa, lo cual nos enseña de la gracia de Dios para el apóstol. Además, desde el punto de vista terrenal, refleja el interés de las autoridades romanas en su caso y también de los derechos ciudadanos que tenía el apóstol Pablo, porque él también era romano. Una oportunidad. Esto es el periodo de tiempo en Roma bajo arresto domiciliario. Le brinda la oportunidad de seguir predicando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los que se encontraban en la capital del imperio. El apóstol Pablo queda en custodia y bajo vigilancia estricta de un soldado. Recordemos que en ese tiempo se daba mucho que cuando alguien estaba ya sea en custodia o ya estaba consignado y tenía que ser llevado a otro lugar, por lo regular el soldado que lo acompañaba se ataba junto con el prisionero y se encadenaba para que no hubiera ninguna oportunidad de escapatoria del prisionero. Entonces aquí no lo dice forzosamente si eso fue así, pero la verdad es que independientemente de eso, lo mencionamos, la gracia de Dios. Cuando el hermano, la hermana en Jesucristo, en algún momento el Señor nos concede su gracia en cualquier aspecto que nosotros vayamos a realizar, el encontrar y tener la gracia de Dios en nosotros es algo muy hermoso. Cuando encontramos gracia ante los demás, a manera de ejemplo, cuando un hermano o una hermana en Jesucristo y aún un inconverso o una inconversa se ponen en las manos de Dios cuando van en busca de una plaza para trabajar en algún lugar. Y si se ponen en las manos del Señor, el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros, ve nuestra necesidad en todo aspecto y encontramos gracia ante Él. Él abre puertas. Él puede poner en el corazón de las personas que vayan a entrevistar a los mismos, y que cuando se va a solicitar una plaza para trabajar, el encontrar gracia ante las personas, ya sea los propietarios, los gerentes o los encargados de esos lugares, es algo hermoso, es algo lindo. Y eso era lo que estaba aconteciendo, porque lo dijimos en el anterior capítulo que estudiamos, que Dios honra a los que le honran. Y aquí se estaba cumpliendo también esta palabra. En el versículo 17 vemos entonces que aquí empieza a tomar forma lo que nosotros les mencionábamos. Una nueva etapa en la vida del apóstol Pablo en Roma, porque dice Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos
de los romanos. El apóstol Pablo predica en Roma. El apóstol Pablo, a los 3 días de estar ya en Roma, convoca a los judíos romanos para explicarles el motivo por el cual él se encontraba en ese lugar. Cuando dice los principales de los judíos, o sea, eran los hombres más prominentes de las sinagogas en Roma, eran judíos. El apóstol Pablo les informa la causa por la cual él era perseguido. Cuando dice las costumbres de nuestros padres, para comenzar, el apóstol Pablo negó que fuera culpable de cualquier infracción en contra del pueblo judío o sus tradiciones. Cuando dice desde Jerusalén en manos de los romanos, el origen del por qué era perseguido y calumniado había empezado ya desde mucho antes, pero se acrecentó cuando él fue sacado violentamente del templo de Jerusalén y que iba a ser linchado afuera del templo, y que de no haber sido por la misericordia de Dios que lo cuida, que lo protege a través, desde el punto de vista terrenal, del tribuno Claudio Lisias, que lo llega a rescatar de la turba. Y también luego en Cesarea, en donde fue conducido en custodia por las autoridades romanas, y que ahí también fue juzgado. Y como en el siguiente versículo nos damos cuenta que el apóstol Pablo era inocente, porque en el versículo 18 dice, los cuales, dice, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Recordemos que en su momento, antes de que él partiera en la embarcación junto con el centurión romano Julio, los presos y los soldados desde Cesarea, el gobernador Poncio Festo, juntamente con el rey de Judea, en ese tiempo era Herodes Agripa II, ellos encontraron inocente al apóstol Pablo. O sea, la inocencia comprobada del apóstol Pablo. Y en el versículo 19 dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. El apelar a César. Vamos rápidamente aquí mismo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25, versículo 11, acerca de esto. Dice así la palabra del Señor: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Definitivamente, el apelar al César, esto era que su caso debía de ser juzgado por un tribunal superior en lugar de una autoridad inferior. Esto le permitió escapar del control de los judíos y ser juzgado personalmente por el emperador Nerón, en un juicio justo, en igualdad de condiciones. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Señor no desampara a los suyos. Y dice en el versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Quiero que me pongas atención a lo siguiente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. El apóstol Pablo expresa el motivo por el cual convocó a los principales de los judíos, o sea, a los hombres más importantes de la sinagoga que se encontraban en Roma. Cuando dice, porque por la esperanza de Israel. Quiero que me acompañes también rápidamente aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo número 6.
dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Recordemos que el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Lamentablemente, en su momento, ellos, la mayoría del pueblo de Israel, estaba ciego, estaba muerto espiritualmente, estaba sordo espiritualmente, y rechazaron al Hijo de Dios, al Redentor de Israel. Y por eso dice aquí: porque por la esperanza de Israel, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él era el Mesías que esperaba Israel. Y cuando dice: estoy sujeto a esta cadena, o sea, no era en sí el estar encadenado físicamente, sino que los obstáculos, persecuciones que debía soportar por divulgar el Evangelio de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta acá que finalmente el apóstol Pablo llega a Roma y que empieza a cumplirse lo que el Señor le había comisionado, de que tenía que dar testimonio. En este momento, él estaba dando testimonio ante los hermanos, ante las hermanas que estaban en Roma, y también ante los judíos, los principales de la sinagoga de Roma, que estaban ahí presentes. Les daba el motivo por el cual él estaba pasando esta situación. O sea, que era, en pocas palabras, que por causa de predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, él se encontraba ahí, en ese lugar, pero también él estaba pasando situaciones, obstáculos, ataques del enemigo por su labor evangelizadora. Hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, muchos siervos, muchas siervas de Dios, en una o en otra manera tenemos que pasar por diversas situaciones, pero por muy negativas que sean, son para bien, porque el Señor siempre está a nuestro lado, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y aquí, casi al final del libro de Hechos de los Apóstoles, después, como lo reiteramos, después que el apóstol Pablo había pasado por peligros de muerte, por obstáculos, la nave alejandrina se había destruido, y que en la isla de Malta, cuando ellos continúan su viaje rumbo a su destino, que era Roma, también tuvieron que pasar por momentos angustiosos. Quizás ya en esta etapa, cuando ya habían salido de la isla de Malta, ya acá a la luz de la palabra nos damos cuenta que ya no tuvieron esa dificultad de las tormentas en el mar para llegar finalmente a Roma. Y nos damos cuenta a través de lo que hemos hoy leído y estudiado, que se encontraban ya, aquí no lo dice, se sabe que un buen grupo de cristianos que habían salido de Jerusalén debido a la persecución de la iglesia primitiva por parte de tanto de los romanos como de las autoridades judías en ese momento, habían llegado a Roma, ya que estaban siendo perseguidos y tuvieron que ir a ese lugar. Ahí estaban, pero también ahí en Roma se encontraban varios judíos de las sinagogas, en los cuales, si nos damos cuenta a través de este relato, de estos versículos que hoy hemos leído y estudiado, que el apóstol Pablo les da a conocer, en primer lugar, su inocencia, y luego también los motivos reales por los cuales él se encontraba en ese lugar con ellos.
porque más adelante él tenía que comparecer ante el mismo emperador Nerón para poder defenderse de las acusaciones que los judíos malvados le habían formulado y que eran falsas, como lo reiteramos. Hoy, en esta oportunidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, yo te digo con todo mi corazón, el Señor nos habla para que nuestra fe sea estable. Si hay algo que nosotros como seres humanos debemos de tener en nuestras vidas, es ser estables. No ser como aquel o aquella. Hay un refrán que dicen que muchos cambian de colores como el camaleón, que hoy dicen una cosa y mañana otra. No. La palabra del Señor nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El dominio propio es muy importante, porque en el dominio propio entra también lo que es la templanza, lo que es el criterio. O sea, no dejarnos llevar por los demás, sino que ser sensatos, ser sobrios en todo aspecto, desde lo espiritual, terrenal y lo material. Entonces, hoy, cuando ya el apóstol Pablo se encuentra en Roma, empieza como lo dijimos, una transición. O sea, ya hubo un cambio. Y ese cambio abarcó muchas áreas. Pero lo principal es que ahí se estaba cumpliendo la palabra por la cual el Señor había permitido que el apóstol Pablo y que los demás acompañantes llegaran sin novedad a Roma. Hoy te digo con todo nuestro corazón que en medio de dificultades, como lo reiteramos nuevamente, siempre el Señor nos va a acompañar. Siempre el Señor va a estar presto y dispuesto a acompañarnos. Y si nos damos cuenta también que mencionábamos lo de la gracia de Dios, cuando encontramos gracia ante Dios y gracia ante las demás personas, es algo hermoso. Pero también miramos que el apóstol Pablo, si algo también desde el punto de vista humano a él le ayudó bastante, fue que él era un ciudadano romano. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, porque el apóstol Pablo tenía derechos ciudadanos, ya que él también había adquirido la nacionalidad romana por derecho propio, no pagando grandes sumas de dinero. No, él la adquirió porque él había nacido en la ciudad de Tarso, en Cilicia. Y ya lo hemos mencionado, los motivos por los cuales en ese tiempo se le concedía la ciudadanía romana por derecho propio a los que nacían en las ciudades que estaban bajo la jurisdicción, bajo la autoridad del Imperio Romano. Entonces, amigo y amiga en Jesucristo, hoy, si has escuchado esta palabra, ten por seguro que el Señor te está hablando. No importa los peligros, no importa que el enemigo venga a tratar de meterte miedo, de decirte, ya ves que esto y el otro. No. Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, porque en medio de los peligros, si estamos tomados de la mano del Señor, nada ni nadie nos hará daño, porque así lo dice la palabra. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo te dejo esta palabra en tu corazón, amigo y amiga. Hoy el Señor te está hablando para que recapacites,
para que dejes esa vida de desobediencia, de rebeldía. O quizás no seas tanto así, pero recuerda lo que dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Cristo no valemos nada. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y esto también, cuando nosotros estamos ya en Cristo Jesús, es diferente. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, hoy, amigo y amiga, el Señor te habla. El Señor te pide tu corazón. Si hoy le entregas tu vida al Señor, verás la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, más que nunca, solamente el Señor nos puede ayudar a salir adelante. Solamente el Señor es el único quien nos puede dar esa paz verdadera que solo Él, en medio de su misericordia, nos da. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido de ti, porque esta palabra, Señor, la hemos entendido. Esta palabra, Señor, queda en nosotros para que la pongamos por obra. Yo te pido por aquel y por aquella que no te conoce, ábrele su corazón, ábrele su mente, su espíritu, su alma, para que entienda y comprenda que separados de ti nada podemos hacer. Por favor, Señor, haz una obra de rescate, de salvación, de restauración en la vida de aquel y de aquella que no te conoce, de aquel y de aquella caído o caída de la gracia, Señor. Por aquel hermano, por aquella hermana en Jesucristo, que hoy luchamos cada día por perseverar en tu palabra, por estar en comunión continua, en agradarte, obedecerte. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, que el Espíritu Santo siempre esté en nuestra vida, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, para que podamos seguir adelante. Que seamos luz para los demás, que seamos como atalayas, para que esta palabra sea escuchada en muchos lugares. Hoy, con todo nuestro corazón te pedimos que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Hemos seguido este estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, y siempre en cada uno de ellos tú nos enseñas a que pongamos por obra tu palabra, que la compartamos con los demás, que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el practicar la justicia, amar la misericordia, humillarnos ante ti, y que la fe, la esperanza y el amor sean pilares fundamentales en nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que es de gran bendición estos estudios bíblicos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de su familia en general, de toda la congregación, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez,
Es nuestro anhelo que en la próxima oportunidad, si el Señor nos lo permite, estemos nuevamente reunidos, ya que es muy importante, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos reiterando, el estudio de la palabra de Dios. Y lo más importante, que la pongamos por obra, porque en medio de circunstancias, en medio de dificultades, no importa, nuestro deber es anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que están en oscuridad, aquellos que están sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza en sus vidas. Por ellos debemos de luchar cada día en todo lo que esté a nuestro alcance, como atalayas que somos, como sal de la tierra, como luz y luminares que tú, Señor, nos has puesto. Gracias Señor por esta hermosa oportunidad. Como siempre, hoy les reiteramos que el Ministerio Rama de Olivo, que está localizado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, nuestros servicios son los días miércoles a partir de las 19 horas, sábados 18 horas y el domingo a las 11 horas. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.